Hace tiempo mm, nos preguntábamos con frecuencia qué podíamos hacer, ¿no? Muy bien, digamos que en cierto modo uno toma conciencia de los problemas en los que enfrenta su país, la sociedad en términos abstractos, su vida, etcétera, y se da cuenta que mm, tiene poco margen de maniobra, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Parece que la vida nos ofrece una suerte de camino individual que adormece y no llama a la épica, ¿no? Una suerte de camino individual en el cual am, tradicionalmente a la gente de nuestra época se ha asociado con eh, estudiar, trabajar, prosperar, casarse, comprarse una casa, en fin, la vida de nuestros padres y abuelos, ¿no? Con más o menos dificultades, con más o menos estudios, con más o menos trabajo, con más o menos dinero. Pero en líneas generales siempre esa suerte de idea de progreso que o parecía predefinida. Y ahora vemos como todo esto pues mm, no tiene encaje con la plantilla en la cual eh, estas ideas surgieron. Y claramente al vivir en una época de transición, digamos, porque cuando no encaja el patrón a la cultura, se produce una ruptura al final, a largo plazo. Y de esta ruptura surge un nuevo orden. Ha durado muy, muy poquito este orden, digamos, un par de generaciones, tres en algunos países, si me apuras. Tres generaciones, no es ni un siglo. Básicamente el orden después de la Segunda Guerra Mundial para los países más ricos y los menos, como es el caso de España y quizá los de la América hispana, etcétera, pues una y media, dos generaciones, de mis abuelos, que ya nacieron, muchos de los abuelos de la gente de 20 30 años nacieron ya después de la Segunda Guerra Mundial o por ahí, no la vivieron, vamos. La cosa es que eh, el tiempo de transición siempre va a suscitar este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Porque mi vida parece un camino prefabricado en el cual no tengo mucho margen y demás. Y con esto te pasas buscando una especie de suerte de identidad personal en el cual, como hablo de la experiencia masculina, que es la mía, esto es una reflexión meramente personal. De la experiencia masculina uno busca una suerte de épica, una suerte de contribución, más o menos ego por en medio, busca uno trascender, ¿no? Y resaltar entre el resto, decir, he hecho más que los demás, me he entregado más, o he trabajado más duro, o he luchado más. Y uno se da cuenta de que, uh, bueno, pues que no hay mucho margen para esta actuación, ¿no? Cualquier idea que se te pase por la cabeza con 20 años o lo que sea, tiene sus riesgos, mucha gente, mmm, bueno, toma opciones que pueden ser más o menos de dudosa. La legalidad, digamos, se constriñe las opciones a ese camino, porque al final la cultura condiciona estas leyes y vivimos ahora mismo en un momento en el cual la soberanía lo es todo y la soberanía se ha abstraído en un cuerpo legal que se legitima bajo un sistema político concreto y entonces pues todo lo democrático en este caso es soberano. Entonces al final todo se plasma en leyes y todo constriñe al final la libertad del individuo para poder llevar a cabo estas acciones. Por otra parte, hemos alcanzado cotas de seguridad, vamos a decirlo así, durante el siglo XX, no hablo actualmente. Se han alcanzado cotas de seguridad social, no sé, la erradicación de la pobreza extrema, el hambre, etcétera, que eso no se había conocido nunca, ¿no? Ni en países occidentales ni en países fuera de la órbita europea. Pero claro, todo esto tiene sus consecuencias, ¿no? Digo lo de la comodidad y la seguridad social por el hecho de que antes uno, oye, pues
era muy frecuente, ¿no? La sublevación, sobre todo en países de origen hispano. Estamos familiarizados con el golpe de Estado, ¿no? O la echarse al monte que dicen en España y con un grupo de hombres y tratar bueno, pues ahí tienes durante el siglo XIX y XX en España 3, 4, 5 guerras civiles, según las mires, las carlistas, etcétera, eh, de gente al final que en base a unos principios que no encajaban con el nuevo orden que se estaba imponiendo, se echaban al monte y a ver hasta dónde llegaban, ¿no? Y era muy difícil. Vamos, al final, en ciertas guerras sí que había ejércitos más formales y en otros momentos eran básicamente escaramuzas. Pero es que no mucho antes, cuando el todopoderoso ejército francés entra en España, bajo el mando de los Bonaparte, las tropas de Napoleón, etcétera, no pueden con la gente, con la población española que básicamente estaba vecinal y a nivel de pueblo y de municipio organizada, municipalmente organizada en guerrillas, etcétera. Lo mismo ocurrió durante la Revolución Francesa en Francia. No es algo de España, quiero decir. En la Revolución Francesa, en las zonas insurrectas de la Vendée y de la región oeste de Francia, del Atlántico, tampoco pudieron el ejército republicano someterles, salvo la práctica del genocidio, etcétera, y otro tipo de prácticas para minar completamente la moral de la población que no quería abandonar sus tradiciones frente al nuevo modelo liberal y democrático y republicano de París. Pero es que en España es algo muy frecuente esto, pero que no solo en España, pero sobre todo en España, pues sabemos, y en los países de ascendencia, pertenecientes al antiguo Reino de España o las Españas, pues es algo muy recurrido, incluso sobre todo en América durante todo el siglo XX y parte del XXI incluso ha habido golpes militares con frecuencia, porque hoy en día, por ejemplo, los militares están completamente subyugados al régimen legal y es muy complicado que mm, ni siquiera los militares tengan la capacidad de actuar, ¿no? Tanto para bien como para mal. Yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor en torno a lo que deberían o no deberían hacer. Simplemente estoy diciendo que estas opciones han quedado enterradas bajo kilos y kilos de papel. Papel que luego está avalado por un papel más importante y que a su vez está avalado por unos papeles que unos depositan en unas urnas que son básicamente una... ¿Qué palabra utilizar? No un reflejo, sino una sustitución de la soberanía o del poder de Dios, ¿no? Y en el momento en que esto grabé muchos vídeos hace años sobre la soberanía, Carl Schmitt y el origen del poder, etcétera. Toda la vida, y es a donde voy con el vídeo, toda la vida el poder ha procedido para todo el mundo, no solo tanto para el más llano como para el más elevado, para el aristócrata más en fin, opulento y acomodado, como para el más humilde y maloliente vagabundo de cualquier época. Todo el poder ha estado siempre oculto en el misterio de la divinidad. En religiones precristianas también, ¿eh? O sea, no es algo exclusivo del cristianismo. La cuestión es que el cristianismo europeo, la gran cristiandad, el catolicismo, que es, bueno, odio los ismos, pero vamos, la gran cristiandad supo dotar de un cuerpo doctrinal, político y moral superior a todos los órdenes históricos anteriores. Y probablemente no superado nunca. Y es decir, que todo este poder, para cualquiera, tanto el alto como el bajo, procedía de Dios. Incluso a día de hoy, los cristianos entendemos que el poder de los gobernantes procede de Dios. Sean elegidos del modo en que sean elegidos. Tomemos la Edad Media, por ejemplo. No sé, cualquier época. Pero en la Edad Media los gobernantes fueron elegidos de muchas formas, incluso por sufragio, aunque no son casos tan conocidos, ¿no? No un sufragio universal ni nada de eso, ¿no? Pero entre los nobles se reunían, por ejemplo, las monarquías hispano-godas, el reino visigodo de Toledo, etcétera. No era
a título hereditario la monarquía, era una elección entre nobles, ¿no? Luego hubo, pues en fin, carácter hereditario, o ha habido, yo qué sé. Luego ha habido un sufragio de notables, etcétera. Ya para elegir a los gobernantes, no para elegir a los reyes, me refiero. Pero al final, es importante comprenderlo, el padre de la patria es el rey, que es al final una especie de imago Dei, de una suerte de reflejo de Dios, que ejerce la soberanía divina, pero no ejerce, o sea, perdón, no ejerce la soberanía divina, sino que tiene como un cargo comisarial, es decir, una comisión de servicio para desempeñar eh, la obra de Dios, es decir, desempeñar en este caso no la soberanía, porque la soberanía está por encima del rey, sino el, eh, la preservación de este orden soberano, la preservación de la ley natural y del orden soberano divino. Todo esto empieza a enterrarse con capas y tal cuando llegamos a las monarquías de la Edad Moderna, en fin, autores, Locke, Hobbes y toda esta gente que habla que ya el soberano todo por el absoluto y demás, todo esto luego pasa a... en fin, todo esto pasa a las constituciones liberales, donde ya el misterio del poder y el misterio de la divinidad como soberana sobre la naturaleza y sobre los hombres y las almas y los cuerpos desaparece para ser completamente materializado. Y aquí es a donde voy. Hablábamos en un principio que todo lo que uno puede hacer parece que está enterrado por capas de un plan hecho, construido y constreñido en base a leyes que beben de esta legitimidad, etc. Pero a donde voy con esto es que lo natural es no tener plan. Lo natural es entender de forma natural, porque uno, cuando ha vivido una vida activa, cuando uno ha indagado aquí y allá, ha experimentado la vida, se da cuenta de que uno es un pusilánime. Uno no puede cambiar nada. El ser humano es como es, lo era en la Edad Media, lo era en pues, los que construyeron las pirámides y como lo eran los que cazaban con palos. Entonces, el plan realmente es adaptarse al plan, porque hay un plan. Y no vengo aquí con ñoñerías y memeces del plan de Dios para ti, etcétera. Por supuesto que hay un plan de Dios para ti, pero no se trata de personalizarlo al extremo como si estuviéramos vendiendo un productito de... no, mira, pues hemos preparado esta ruta para ti, una experiencia maravillosa, vas a ir de excursión un día a un alojamiento rural, luego a visitar Nueva York. No, no se trata de eso, el plan. El plan es que tú no planeas, no hay plan para ti, ¿de acuerdo? Tú no lo conoces tampoco, así que olvídate de hacer la maleta con un abrigo o con sandalias. No, no hay nada que puedas hacer, lo siento, no hay absolutamente nada que puedas hacer para salvar el mundo. No puedes. Puedes adaptarte al plan. Y el mundo se salva cuando tú te adaptas al plan. Pero no va a venir nadie a darte las gracias. Es decir, no debes esperar eso. Puede que alguien te dé las gracias porque si eres una persona que cultiva la virtud, intenta ser buena, ex abrupto. La Virgen María, en sus numerosas apariciones a gente de lo más plebeya posible, sobre todo en los últimos siglos, hacía hincapié en una cosa, en todos los pastorcitos que se les aparecía en Fátima, en Lourdes, en Garabandal, en otros lugares. La Virgen siempre dice, sed buenos. Fin. Hay otras cosas, pero sed buenos. Ese es el plan. Y para ser bueno no hay que leerse la Biblia, ni hay que, no sé, estar en grupos guays. No, no. Para ser bueno hay que leer la ley natural, hay que leer la vida
y adaptarse a ella. Ser bueno no es un guión. Ser bueno es saber leer a Dios. Y para saber leer a Dios, sí ayuda a leer la Biblia, sí ayuda a tener una comunidad que te apoye y comparta esa visión. Pero para saber leer a Dios, lo más importante es escucharle. Y esto es lo único que está en tu mano. Y hasta que no comprendas o no comprendamos, yo todavía no lo comprendo, imagino, si no, no estaría intentando explicarme a mí mismo en este vídeo. Y hasta que no comprendamos eso, no hay absolutamente ningún avance posible, porque todos los problemas de este mundo son problemas que residen en la ley de Dios. Son problemas que residen en las leyes del ser humano y son problemas que residen tanto en el alma y se reflejan en el cuerpo y en la naturaleza del hombre. Y no hay absolutamente nada más que podamos hacer. Los milagros ocurren, está claro. No voy a poner eso en duda. Los milagros ocurren y hay que rezar por aquellos milagros que creemos que operan en la dirección de este plan de Dios, porque al fin y al cabo solo podemos alguna luz muy pasajera. No vamos a ver a Dios ni en una nube ni nada. Ojalá. No ocurre con frecuencia. Desde luego no ocurre con frecuencia. Y desde luego no puedes vivir tampoco esperando eso, ¿no? Una revelación de un arcángel o una cosa así. Que oye, ha ocurrido, pero no es algo que sea frecuente, desde luego. Entonces, el común de los mortales, como se suele decir, tenemos que adaptarnos a lo que hay. Y lo que hay es lo que estoy intentando comunicar ahora. Que hay un plan, no es tu plan. No es, vámonos al monte, vámonos a hacer la revolución, la guerra de guerrillas, la carlistada o cualquier otra cosa. Ese no es el plan. El plan es ser bueno. Y si ser bueno pasa por algo de esto, Dios dirá. Pero el plan es ser bueno. Ser bueno y válido para la obra de Dios. Siento si estoy sonando como un debate de estos de Memri TV, pero es así. O sea, la vida no tiene otro enfoque. La vida plena no tiene otro enfoque. Toda tu ética, toda tu forma de actuar y de ser en el mundo, si no nace de aquí, deriva en el pecado. ¿Y el pecado qué es? El pecado obviamente es no ser bueno, pero el pecado es separarte del plan. El pecado es separarte del plan. Tú no eliges el plan. Tú no dibujas. Tú no eres el arquitecto de nada. Tú eres, pues, un albañil. Tu plan, vamos a poner cada ladrillo de la forma más correcta posible. Uno no puede mover una catedral, ¿no? Uno tiene que poner, pues, cada golpe de cincel, pues, un poquito lo mejor posible. Por aquí hay cierto grupo por aquí vamos, en general hay cierto grupo de gente con estas analogías derivado de unas creencias bastante negativas, pero bueno. Comentarios si adivináis o sabéis de quién estoy hablando. Pero no sé, no tenéis más responsabilidad en la vida. Nadie la tiene. Así que, pues, yo qué sé. Vamos a intentar escuchar el plan. Y para escuchar el plan hay que, sobre todo, guardar silencio. Os animo también a fomentar este tipo de actividades. El último vídeo que hice fue sobre utilizar las tecnología como herramientas, como lo que son. Es decir, esto, en plan, no es una herramienta de entretenimiento, puede serlo, pero no es
algo que construya necesariamente para ese plan, ¿no? La mayoría de ese entretenimiento. Entonces, úsalo para llamar, enviar algún mensaje, lo que te permita llegar a más, ¿no? O llegar a construir en esa dirección. Todo al final, si uno no tiene plan, pero va escuchando el plan que se le da, pues uno es capaz de tomar los medios a su alcance para ello. Y de nuevo, pues no sé, los ordenadores y demás, por ejemplo, si queréis podemos hacer vídeos de esto, pero esto es el troncho que uso habitualmente, entre otros. Pero vamos, esto, pues aquí tiene 15 años, me costó 60 o 70 euros, le cambio algún componente porque son muy fáciles, pero ¿por qué recomiendo todo esto? Que me voy del tema. Otro día, si queréis, hago un vídeo sobre los ThinkPad y cómo utilizarlos aunque tengan 20 años y funcionen decente para lo básico, para escribir, usar internet y poco más. La cosa es evitar la distracción y evitar el desnorte. Entonces, y fomentar un poco el silencio interior. Es decir, joder, ¿cuántos problemas no se solucionan si tuvieras 10 minutos, 20 minutos al día de no hacer absolutamente nada? Súbete al coche, tienes que conducir media hora hasta el trabajo, o 10 minutos, me da igual. O una hora. Déjate los podcasts, déjate la música y déjate la mierda. Déjate absolutamente todo. Dale vueltas a lo que tengas en la cabeza. El principio de la oración es esto, es el silencio. Y estar escuchando un podcast que te hará sentir muy culto, pero estás llenando de ruido tu existencia y tu experiencia en ese momento. Y tu experiencia en ese momento igual demanda un parón. Y conducir, bueno, pues estás haciendo algo, obviamente. Es ideal estar sin hacer absolutamente nada, dar un paseo. Pero estoy preocupado porque es que no hay espacios de silencio. Y no hay espacios en los cuales... no hay espacios en los cuales se nos permita mirarnos a nosotros mismos hacia adentro y reconocer que estamos guardando un tesoro que tenemos que transmitir. Hablo de la fe en buena parte y hablo de nuestra alma. Sin esto, porque todos los problemas que tenemos son problemas espirituales en última instancia, todas las sociedades les ocurre lo mismo. Es decir, incluso civilizaciones, me voy a tirar un triple, pero incluso civilizaciones muy inferiores a otras que han sido invadidas, o sea, que han invadido a otras muy inferiores, como puede ser el caso del casi exterminio de los nativos de Norteamérica por el ejército estadounidense en el siglo XIX, parte de la historia que me fascina. Lo que hay es una derrota moral impresionante. Y esa derrota moral, aunque no soy experto en sus tradiciones y liturgias o procedimientos religiosos y su forma de experimentar el fenómeno de la espiritual, estoy convencido de que hubo previamente un decaimiento de esta unidad religiosa y de las prácticas. Porque si no, habría sido imposible vencerles. En cambio, en el centro y en el sur de América, probablemente la historia fuera distinta, aunque sí que había estos conflictos de los que somos conscientes, ¿no? En la época cuando llegó allí Hernán Cortés y los españoles. Pero hubo una serie de pactos en los cuales, bueno, pues ciertas culturas precolombinas, prehispánicas o como queramos llamarlas, son capaces de entender que estos de más allá del mar traen algo muy valioso y que nos va a servir para prosperar interiormente. Más de lo que lo hacía, lo que nuestros ancestros, etcétera, veneraban, ¿no? Y se dan conversiones masivas y se dan algunas de las historias más fascinantes, testimonios vitales de santos y de mártires que ha habido en aquellas zonas de toda la historia.
de toda la historia. Siendo pueblos, como decía, muy cercanos étnicamente a los de, bueno, unos kilómetros más al norte, ¿no? En Estados Unidos. Por eso que la derrota siempre es. Esto quizás sea una herejía, pero vamos, la derrota es prácticamente fruto del pecado. Es decir, de la separación de aquello que te hace ser. Porque todos estos pueblos de Norteamérica al final han acabado confinados a reservas, a gestionar negocios que no quieren los americanos tener, o los norteamericanos, en casinos, juegos, prostitución, alcohol, etcétera. Precisamente porque los propios indios, ¿no? Como los llamamos los europeos, que ahora parece que está feo, ¿no? Hay que llamarlos nativos o cosas así, pero los indios, porque pensábamos que habíamos llegado a la India y pues se les quedó el nombre. Los indios americanos acabaron alcoholizados, en fin, las mujeres ni se sabe, bueno, ni quiero mentar lo que harían, vamos, todo apunta pues eso, a una pérdida de la esperanza, y la pérdida de la esperanza, que es una virtud fundamental para la conservación y la preservación de la fe, pues que muera. Y esto lo he puesto un ejemplo porque es un contexto completamente ajeno al cristianismo, o una cultura ajena al cristianismo. Y bueno, no sé cuánto, madre mía, llevo ya 27 minutos casi. Bueno, creo que tenemos aquí para un buen debate. Si habéis llegado hasta aquí, porfa, suscribiros ya no a este canal, que imagino que lo estaréis, sino al que voy a dejar en la descripción, que es el nuevo canal que hemos creado unos amigos y yo, para hablar de cosas como esta, pero siempre en relación a películas o sí, obras de la literatura visual que nos gustan y que disfrutamos. Entonces, pues hay gente. Bueno, pues eso, vamos a seguir haciendo episodios todos los meses y invitaremos a gente prominente en un futuro no muy lejano a participar y nada, pues tenemos este tipo de reflexiones, pero siempre en torno originadas en torno a alguna película. Un cineforum de toda la vida. y nada, eso, nada, que si os suscribís haréis muy felices a mis compañeros que le están poniendo muchas más ganas que yo, desde luego, para que salga adelante. Nada más. Que como siempre, quien quiera escribirme por correo electrónico, os leo y os contesto enseguida. En los comentarios vamos a dejarlos, porque quien quiera que comente, pero los comentarios a veces dan un poco de grima, sinceramente. Y me gusta el estilo de la gente que en los comentarios, pues básicamente los ignora recurrentemente y ya está. Tipo, no sé. No me imagino en los comentarios a un Jesús García Maestro peleándose con nadie. Es que la verdad es que pelearse en un tablón de cualquier red social es bastante inadecuado y patético en muchos casos. Nada más. Había pensado hacer algún vídeo sobre el futuro de la iglesia y demás, pero quién sabe. He grabado esto a 23 de abril. Recemos por el alma del difunto y pasado Francisco y esperemos que el Espíritu Santo dé sus frutos en el conclave. Nada más. Pero de nuevo, no os hagáis líos ni trastornos mentales perdiendo demasiado tiempo sobre qué papa o qué político o qué tal. Callaros la boca, daos un paseo, cuanto más largo mejor, y cuanto más días seguidos mejor. Lo entiendes todo mejor. Si puedes de paso leer algo de algún padre de la iglesia, de algún tipo así, con buena barba y con buenas credenciales, mejor. En fin, que os vaya muy bien y os dejo este podcast para que
no lo escuchéis cuando podáis estar haciendo otra cosa. Hasta luego.